bendiga. Buenas tardes. Vamos a orar en estos momentos para buscar la dirección de Dios y la guía del Espíritu Santo en esta predicación que vamos a tratar en esta tarde. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder escudriñar tu bendita palabra. Sé tú preparando nuestras mentes y corazones para que podamos retener cada palabra, Señor, cada meditación de tu bendita palabra en esta tarde. Sé tú ungiendo mis labios y permite, Señor, que nuestras vidas sean transformadas a través de este estudio de tu palabra. Te damos la honra y gloria porque es el Dios único y verdadero. Sé tú cumpliendo tu propósito a través de este mensaje en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar sobre un tema importante. Se llama, o lo he titulado, el tiempo del hombre bíblicamente. Vamos a hablar acerca del tiempo del hombre. Vamos a hablar respecto a la fragilidad del hombre, la transitoriedad del hombre, en contraste con la eternidad de Dios. Y sin más preámbulos, quiero ir al Salmo número 90. Voy a leer del verso 9 al 12. Salmo 90, del 9 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es lo que nos enseña la palabra y no revela. Pero aquí lo que quiero destacar son algunas ideas importantes del salmista. Primeramente dice: todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Esto habla básicamente de la debilidad humana, habla básicamente de que tenemos un tiempo limitado, de que tenemos los días contados, y por eso es muy importante lo que nos revela la palabra acerca de la temporalidad del hombre. Aquí la Biblia nos dice y destaca que Dios debe enseñarnos a través de la palabra a contar nuestros días, dice, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí cabe hacer una pregunta: ¿cómo estamos contando nuestros días? Quiero que vayamos a Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, Santiago 4, del verso 13 al 17. Dice la palabra de la siguiente manera. Santiago 4, del 13 al 17 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí la palabra de Dios nos revela acerca de los planes que hacemos a futuro. Pero aquí habla de la banalidad. Y quiero establecer una distinción en la vanidad
del hombre y la banalidad. Porque la banalidad está relacionado con lo que es vano, con lo que es efímero, con lo que no va a trascender. Y así es la vida del hombre. Por eso el propósito de esta predicación es que podamos tomar conciencia, hermanos, de lo que somos a la luz de la palabra. Y el factor tiempo juega un papel importante con respecto a nuestra vida aquí terrenalmente hablando. Aquí dice claramente, hacemos planes, vamos aquí, ganaremos, pero no sabemos lo que será el día de mañana. Dios en su presencia sí sabe lo que va a transcurrir, lo que va a ocurrir. Dice aquí el apóstol, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo no me canso de decir, hermanos, que nosotros tenemos la vida prestada. Nosotros tenemos un límite de tiempo para hacer cosas. Aquí la cuestión es qué es lo que estás haciendo en ese tiempo limitado que tienes de tu vida. Nuestra vida es vana, terrenalmente hablando, y debemos tomar conciencia de eso. Quiero que analicemos un pasaje y me voy a tomar el atrevimiento de desglosarlo, de que lo escudriñemos detenidamente. Son 3 versículos nada más, hermanos, pero pude aprenderlo y quiero compartir lo que aprendí con ustedes en estos versículos. El pasaje que vamos a analizar es Efesios capítulo 5, del verso 15 al 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiero primeramente analizar el versículo 15. Empieza diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Quiero destacar la palabra diligencia. ¿Qué es diligencia? Me pareció importante, hermanos, saber cuál es el significado etimológico de diligencia. Y la diligencia etimológicamente tiene que ver con prontitud en ejecutar una acción. Eso es el ser diligente. La prontitud con ejecutar una acción. A lo mejor esto trae a mi memoria cuando Jesús habla de la parábola de los 2 hijos, donde uno le dice, sí voy, no fue, el otro dijo, no voy, y sí fue. Básicamente en ambos casos no hubo diligencia. La diligencia prácticamente se refiere a la reacción inmediata para actuar. Eso es ser diligente. Cuando somos llamados a ejercer una acción determinada, eso nos lleva prácticamente a actuar con diligencia. Y dentro del contexto de la palabra estamos llamados a ser diligentes, pero diligentes respecto a cómo andamos. A lo mejor este versículo yo lo leo en mi vida y yo digo, bueno, después veré cómo es mi vida. Hago un alto a mi vida y recapacito si estoy bien o estoy mal. Eso no es ser diligente. Aquí el llamado que hace el apóstol es precisamente a que con prontitud reaccionemos acerca de cómo es nuestra vida. Esto me lleva, hermanos, a leer 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, hermanos. 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Dice de la siguiente manera este pasaje de la palabra, y considero que es muy importante. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Lo que quiero destacar en este pasaje relacionándolo con Efesios 5:15 es precisamente la palabra examinarse a sí mismo. El ser diligente de ver cómo ando. Aquí dice claramente la palabra y vemos que debemos probarnos
a nosotros mismos. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estéis reprobados. Mucha gente va a las iglesias, mucha gente lee la Biblia, mucha gente escucha predicaciones. La pregunta es, hermanos, ¿Cristo está en ti? ¿Cristo está en mí? Eso es ser diligente. ¿Cómo andamos? Y es una pregunta que diariamente me debo formular. Aquí continúo con Efesios 5 en el 15, donde dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Quiero desglosar estos dos términos importantes en el verso 15. ¿Cómo podemos definir la palabra necio? Viene del griego raká y se refiere a una persona con tres características: una persona vacía, una persona inútil y una persona ignorante. Eso es lo que significa la palabra necio. Una persona que es necia está vacía, es una persona ignorante y también es una persona inútil, que básicamente no está haciendo nada productivo. Y la palabra de Dios en el libro de los Proverbios habla mucho acerca de la necedad del hombre, habla mucho acerca del hombre necio. Por eso es importante el hecho de que aquí dice claramente el verso que no seamos como necios, sino seamos como sabios. ¿Y qué es una persona sabia? Viene del griego hakam y se refiere a una persona hábil y una persona práctica. Eso es una persona sabia. Si hablamos de sabiduría, hermanos, esto me lleva a usar como referencia Proverbios capítulo 1, versículo 7 en el Antiguo Testamento, hermanos. Voy a Proverbios, está después de los Salmos, Proverbios capítulo 1, verso 17. Dice la palabra de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Podemos encontrar en la palabra un sinónimo de necio y es el insensato. O un sinónimo de necedad es la insensatez. Así lo califica y lo cataloga la palabra. Y vemos aquí la analogía entre estos dos términos. Habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo ya he definido en términos prácticos qué es el temor de Dios. Alguien que es temeroso de Dios es que tiene presente en su mente durante las 24 horas del día que Dios le está viendo. Y si Dios me está viendo, yo voy a ser cuidadoso con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago permanentemente. Esa es una persona temerosa de Dios. Y aquí lo establece la palabra. Alguien que es sabio es temeroso de Dios. Si alguien no tiene temor de Dios, no es una persona sabia, es una persona necia. Quiero pasar al versículo 16. Dice la palabra, estoy en Efesios 5, 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Repito, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, me llamó la atención cuando indagué respecto a la palabra aprovechando. Viene del griego exagorazo. Pero déjenme decirles su significado. El significado de aprovechar en este contexto de Efesios significa rescatar de la esclavitud. Ojo a esto, ojo a esta definición. Me pareció muy interesante lo que significa bíblicamente aprovechar el tiempo. Repito, el significado de aprovechar, que es exagorazo, el griego exagorazo, quiere decir rescatar de la esclavitud. Eso es aprovechar el tiempo. A veces hay tiempo de ocio y más en estas circunstancias que actualmente a nivel internacional estamos viviendo con este problema de la pandemia. Hay mucho tiempo donde ya hay recesión económica, recesión laboral. Se recomienda no salgan de sus casas. La mayor parte del tiempo las personas pasan en su casa. La pregunta es, ¿qué están haciendo con ese tiempo
abundante que tienen. Porque hay que redimir el tiempo, porque los días son malos. Es un término muy común entre cristianos. Pero aquí literalmente está la base bíblica. Dice aprovechando bien el tiempo. Quiero hacer la pregunta de la siguiente manera. ¿De qué forma está rescatando la esclavitud? Cuando hablamos rescatar de la esclavitud, refiriéndonos a aprovechar el tiempo, es de que a veces dedicamos el tiempo a cosas vanas o a cosas que no edifican. Cuando yo aprovecho mi tiempo, estoy rescatándome de la esclavitud a lo vano, de la esclavitud a lo que no edifica, de la esclavitud a lo que me hace daño. A eso se refiere el apóstol cuando habla de aprovechar bien el tiempo. Si aprovechamos bien el tiempo, hermanos, eso quiere decir que yo tengo la capacidad de redimir, rescatar el tiempo que tengo libre. Y lo voy a invertir en cosas que edifiquen mi alma, incluso en cosas que puedan trascender más allá de la vida misma. ¿Cuánta gente se dedica a hacer cosas vanas? Permítame ilustrar de la siguiente manera y disculpen lo burdo de esta ilustración. Hay un arquitecto o un ingeniero civil que se dedica a construir edificios, a construir carreteras. La pregunta es, la palabra claramente en 1 Pedro 3 habla y dice que todas las cosas van a ser deshechas por el fuego. No va a quedar edificio, no va a quedar carretera, no va a quedar absolutamente nada. Me pregunto yo, si yo invierto mi tiempo en edificar almas, la Biblia establece que el alma no muere. Entonces yo estoy edificando un alma que aún la muerte no va a poder destruir. Pero si dedico mi tiempo a cosas vanas, a la banalidad de la vida, entonces es donde yo debo detenerme a reflexionar y preguntarme, ¿estoy aprovechando bien el tiempo? ¿Estoy yo redimiendo mi tiempo? ¿Estoy rescatando mi esclavitud de cosas vanas? Es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Ahora, el tiempo juega un papel importante. Ya definimos aprovechando bien el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, hermanos, quiero hacer referencia a 1 Corintios capítulo 7 y voy a leer en 1 Corintios capítulo 7, voy a leer del verso 29 al 31, hermanos. Esto que dice el apóstol Pablo es muy importante analizarlo. Dice la palabra, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeren, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, o sea, es algo pasajero. Aquí dice algo importante el apóstol Pablo y quiero detenerme aquí. Habla de que el tiempo es corto. Y hay ciertas teorías que básicamente a medida que pasan los siglos, los días se van acortando. Pero quiero destacar aquí, hermanos, esto que dice Pablo. Quiero ir al trasfondo bíblico desde el Génesis. Ahora que estamos tocando el tema tiempo, que es el tema principal de esta predicación, yo quiero demostrar algo a la luz de la palabra, que todo en la vida, aquí de la apariencia que menciona el versículo 31, todo es efímero, todo es pasajero. Yo pruebo un rico platillo de comida y vuelvo a tener hambre. Eso definitivamente. Yo tomo un vaso con agua y vuelvo a tener sed. Pero todo es banalidad, todo es pasajero y un día va a terminar. Un día habla al otro día, dice la palabra, entonces constantemente estamos comprobando que el tiempo es limitado. Ahora, si hablamos de que el tiempo es corto, voy a ir al Génesis inicialmente.
¿Cuántos años vivió Adán? Voy a manejar esto matemáticamente, hermanos. Voy a ir a Génesis en el capítulo 5, verso 5. Mire lo que nos enseña la palabra acerca de la edad de Adán, o cuántos años vivió Adán. Aquí dice la palabra en Génesis 5:5, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ojo a eso. Hubo un límite de tiempo para Adán y murió a los 930 años. Pero, hermanos, me tomé la molestia para que comprendamos más esto que estoy diciendo y voy a traducir los años en días. Entonces, tomé la calculadora, hermanos, y ¿sabe cuántos días son en 930 años? Son 339.450 días. Eso fue lo que vivió Adán. Aquí cabe un planteamiento, hermanos. Adán tuvo, y repito la cantidad, 339.450 días para hacer lo correcto. Ojo a esto que estoy diciendo. Adán tuvo 339.400 días para hacer lo correcto. Yo puedo nacer en la vida, hermano. Yo puedo preguntarle al Señor, Señor, dame una oportunidad para hacer tu voluntad. Y Dios me dice, adelante. ¿A cuánto tiempo le dio a Adán para hacer lo correcto? Ahora, me voy a otro ejemplo en el mismo versículo 27 de Génesis 5. El hombre que más años ha vivido y que ha pisado la tierra es Matusalén. Y aquí dice la palabra en el verso 27 de Génesis 5. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Es lo que revela Génesis 5:27. Pero si traduzco o llevo a días acumulados, hermanos, básicamente vivió Matusalén 353.685 días. Dios le concedió ese periodo de tiempo de vida. Si hacemos una analogía, hermanos, él tuvo 353.685. Adán tuvo 339.450 días para hacer lo correcto. ¿Por qué enfatizo esto de para hacer lo correcto? Porque usé estos dos puntos de referencia para que seamos conscientes y veamos cuando Pablo dice en 1 Corintios, ¿verdad? El tiempo es corto, no era así antes. Estoy demostrando bíblicamente que antes el hombre tuvo, o Dios le concedió la capacidad de vivir muchísimos años. Pero a donde quiero llevarlos es, ¿por qué Dios tuvo que reducir el índice de longevidad, el índice de mortalidad en el hombre? Ahí le voy a la base bíblica en el siguiente capítulo de Génesis 6, verso 3. Mire lo que dice la palabra. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya demostré bíblicamente que Adán, Matusalén vivieron muchísimos años. Moisés vivió 120 años. Aquí dice la palabra que Dios en su voluntad, en su omnisciencia dijo, no es conveniente que le dé muchos años de vida al hombre, porque todos esos años que le doy, en vez de dedicarlos a hacer lo correcto, se dedican a hacer lo incorrecto. Y Dios toma una decisión. Lo leemos en Génesis 6:3. Le voy a quitar años de vida. Fíjense bien. Dios tuvo que reducir el índice de mortalidad de la humanidad. Ahora, no solo eso. Si vamos un poquito más adelante, hermanos, aún reduciéndolo a 120, el hombre cayó en la maldad y el hombre cayó en el pecado. Y básicamente, hermanos, si nos ponemos a analizar, es triste
cómo no logramos nosotros en nuestra vida tomar conciencia del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Cada persona, cada ser humano nace con un propósito. Aquí mi planteamiento es, Dios nos concede un tiempo y Dios tiene un propósito bueno para todo ser humano. Lamentablemente, en términos prácticos no es así. En términos prácticos, en vez de dedicar su tiempo a cosas provechosas y a hacer lo correcto, el hombre dedica su tiempo a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. De hecho, la sociedad hoy en día vive sin temor de Dios. Ahora, siguiendo matemáticamente, hermanos, estadísticamente, echando números, haciendo cuenta, vemos que si comparamos Génesis 6:3, donde Dios le concede 120 años, yo leí en el Salmo 90 y voy a volver a leer en el Salmo 90, el versículo 10, si no me falla la memoria, hermanos. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 90:10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Aquí me detengo. Matusalén vivió básicamente, habíamos dicho, 969 años, Adán 930 años, Moisés 120 años, pero aquí establece la palabra que Dios siguió reduciendo el índice de longevidad o de mortalidad del hombre. Y dice, nos dio máximo 80 años. ¿A cuánto equivale un promedio, hermanos? Si hablamos de 80 años, es un promedio de 25.550 días que Dios te da. Todo ser humano tiene, ojo a esto estadístico, hermano, 25.550 días para hacer la voluntad de Dios, para buscar a Dios y para hacer lo correcto. Si somos realistas, es un buen margen de tiempo que Dios da para el arrepentimiento. Es un buen margen de tiempo que Dios da para la bendición. Es un buen margen de tiempo que Dios da. Y todavía le dio mucho mayor margen a Matusalén. Esto debe llevar a reflexionarnos. Por eso este tema se llama el tiempo del hombre bíblicamente. Y a veces no nos detenemos a reflexionar y estamos desperdiciando el tiempo. Siendo que Pablo demanda, sugiere, exhorta en su palabra a que aprovechemos bien el tiempo. Y no lo estamos aprovechando. El hombre es egocéntrico por naturaleza. Miren, de alguna manera, si tomamos un poquito de conciencia, hermanos, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Estamos llamados día con día a redimir el tiempo. Ahora, hablo de un promedio. Si realmente en promedio Dios me da 25.550 días, puede ser muy corto ese tiempo. Porque probablemente no llegue a los 25.550. Si un bebé, un recién nacido fallece, es redimido. Porque no tiene que rendir cuenta, porque es libre, aunque nació con una naturaleza pecaminosa. No puede ser condenado, no puede ser juzgado, porque simple y sencillamente no entró en el letargo de la mortalidad, hablando literalmente. Y Jesús mismo dijo, dejad entrar a los niños, dejadlos venir a mí, de ellos es el reino de los cielos. Conocemos a un Dios justo, pero si yo ya tengo conciencia de pecado, tengo conciencia total y absoluta de mi proceder, ahí tengo que rendir cuentas a Dios. Y a eso estamos llamados. Es tremendo como, si hablamos del diluvio, por ejemplo, aquí en Génesis la palabra de Dios nos revela, y definitivamente cuando yo hago referencia al diluvio, en el diluvio Dios tuvo que destruir la humanidad, pero preservó a 8 personas. ¿Por qué Dios tuvo que enviar el diluvio? Porque vio la maldad del hombre. Si aquí vemos a la luz de la palabra en Génesis, hermanos, cuando él habla con Noé,
y él establece un pacto. Entonces él elige a Noé, porque él envía el diluvio y destruye a la humanidad. Dios no va a tolerar la maldad del hombre. Hoy en día hay mucha maldad, y déjenme decirle una cosa, hermanos. Posteriormente viene Sodoma y Gomorra, donde se cae en la sodomización de la sociedad. Se está repitiendo la historia nuevamente. ¿Qué quiero demostrarles con esto, hermanos? Quiero demostrar que la humanidad sigue siendo la misma. Puede cambiar la circunstancia, puede cambiar la tecnología, puede cambiar básicamente las condiciones climáticas, pero el hombre sigue siendo el mismo. Me llama la atención un detalle importante y me pregunté yo, ¿por qué Dios preservó a Noé? ¿Por qué no destruyó a toda la humanidad literalmente? Él dejó un remanente. Y la respuesta que puedo encontrar en este sentido, hermanos, es de que Dios en su omnisciencia lo hizo con un propósito. Con el propósito de demostrarnos básicamente quiénes somos. De demostrar que nosotros nunca tendremos la capacidad por nosotros mismos de cambiar, de lograr un cambio. Eso es imposible. Esto me lleva a tocar un punto y hablar acerca de un punto escatológico que es el milenio. Encontré pasajes interesantes alusivos al milenio. En alguna ocasión yo prediqué sobre el milenio y mencioné todas las características que van a haber en el milenio que ahorita en la vida terrenal no hay. Para ubicar esto, hermanos, déjenme plantear el contexto un poquito. Sabemos que Cristo va a venir por segunda vez. Primero la iglesia va a ser arrebatada, después se va a manifestar el hombre de pecado que es el anticristo. Se vive la gran tribulación, viene la guerra del Armagedón y entonces Cristo va a venir por segunda vez a la tierra en el monte de los olivos y va a venir con su hueste de ángeles, con el ejército para destruir a todos aquellos ejércitos que atacan a Jerusalén. Pero posteriormente viene el milenio. Y después del milenio van a resucitar aquellos que fueron condenados y rechazaron el evangelio y estarán en el trono blanco y serán lanzados al lago de fuego. Pero lo que quiero destacar aquí, hermanos, es respecto al milenio. ¿Qué pasa con los hombres, seres humanos que sobreviven en la gran tribulación y entran al milenio, siendo salvos? Ojo a esto. Yo me tomé la molestia, hermanos, de hablar sobre la longevidad del hombre. Ya mencioné inicialmente que Matusalén, que Adán, Moisés vivieron muchos años. Pero lo que podemos encontrar aquí proféticamente en la palabra de Dios, hermanos, déjenme leerle lo que la Biblia dice para que puedan comprender lo que quiero transmitirles en estos momentos. Quiero ir a Isaías, capítulo 65. Voy a leer los versículos 20 y 22. Isaías, capítulo 65. Un capítulo muy interesante porque nos habla del milenio. No solo Apocalipsis 20 habla del milenio. También en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que nos hablan del milenio. Uno de ellos es este. Pero déjeme leerle lo que dice Isaías 65, 20. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el profeta Isaías? Dice aquí, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Hoy en día hay bebés que mueren, hay niños que mueren por la leucemia, etc. Entonces, vemos la mortalidad. Pero cuando venga el milenio va a haber un cambio radical en las características de la creación y en las características de los seres humanos. Recordemos que la iglesia ya fue arrebatada. Ya estamos con cuerpos transformados. Pero aquellos que sobreviven la gran tribulación con sus características mortales, ellos van
a sufrir una variación. Es lo que entendemos aquí en el versículo 20 de Isaías, porque claramente dice, no habrá allí niño que muera de ¿qué? De pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Imagínense, a los 100 años ser un niño, imagínense a dónde se va a prolongar. Y dice, y el pecador de 100 años será maldito. Aquí cuando habla, por ejemplo, del pecador de 100 años será maldito, eso quiere decir que aún en el milenio, aunque esté el gobierno de Dios, la humanidad va a seguir en rebelión contra Dios. Va a seguir rebelándose contra Dios. Pero ojo a esto. Dios nuevamente, según leemos aquí, le va a dar un margen de longevidad como en la era adámica de Adán. Van a lograr vivir lo que vivió Adán. Y si sacamos cuentas, voy a volver al número matemático. Estoy hablando de que alguien va a llegar a vivir 353.685 días. Si hablamos del milenio, no puede vivir más de eso. El que mayor tiempo vive en el milenio va a vivir en el milenio. Así de simple. Pero mi planteamiento es este. En aquella época, en el milenio, las personas, los seres humanos no redimidos, pero que vivan el milenio. ¿A qué me refiero a esto? Porque cuando quiero hacer una aclaración para no prestarme a confusión. La iglesia es arrebatada, quedan en la gran tribulación, los judíos, los 144.000 predican en el mundo y tanto gentiles como judíos se van a convertir al evangelio en plena tribulación. Y van a sobrevivir a la persecución del anticristo. Ellos que son salvos, sellados por el Espíritu Santo, van a entrar al milenio. Ojo a esto. No todos los seres humanos van a entrar al milenio. Solo van a entrar los salvos. Pero todavía dentro de esos salvos, como siguen siendo humanos, no fueron arrebatados, ellos van a seguir su vida mortal como en la actualidad. Van a prohijar, van a tener hijos, se van a reproducir. Bueno, esos hijos que van a nacer con la misma naturaleza pecaminosa que tenían sus padres. Entonces se van a rebelar contra Dios. Pero hay una característica. Aquellos van a vivir más tiempo, pero ojo. Como en el milenio Dios va a estar gobernando, eso va a ayudar y a llevar a que ellos puedan experimentar algo importante que mencioné inicialmente. Déjeme leer el versículo 22 de Isaías 65, que esto confirma lo que estoy diciendo. Dice el versículo 22 de Isaías 65, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Cuánto margen de vida tiene un árbol? Pensemos. Bueno, aquí dice la Biblia que en el milenio la gente va a vivir muchos años más. Leímos en Salmo 90 que 70 y los más robustos 80, y ya estamos hablando de, si lo llevamos a día, 25.550 promedio, porque son los de 80. Los de 90 viven un poquito más, como 32.000 días. Pero ese margen de tiempo Dios va a dar para hacer lo correcto. Pero ¿qué va a suceder? Aquí leemos en la palabra que en el milenio, precisamente la gente va a volver a vivir muchos años. Su nivel de longevidad va a ser ampliado como en el Génesis. Pero yo me pregunté, ¿con qué propósito hace Dios eso? Quiero leer Zacarías capítulo 14, 16 al 18, porque esto tiene que ver con las características del milenio. ¿Cómo van a ser los seres humanos en el milenio? Y no hay mucha diferencia a lo que somos ahora. Aquí, si nos damos cuenta, en Zacarías, en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 14, voy a leer del verso 16 al 18. Mire lo que dice la palabra. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá
sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí me detengo. Aquí está hablando Zacarías del milenio. ¿Cuál va a ser la actitud de la gente en el milenio? La misma de los de Sodoma y Gomorra. La misma de la de antes del diluvio. La misma de la sociedad actual. Quiero leer un párrafo que anoté literalmente para que puedan comprender esto que es importante. La era milenaria será la prueba final de la humanidad caída, no la iglesia, especifico. En las más ideales circunstancias, aquí me detengo para explicar esto, hago paréntesis. En el milenio, hermanos, no va a ser como ahorita en la actualidad. Aunque la gente del milenio salva de la gran tribulación, van a ser como en la actualidad, pero siendo salvos, por eso van a entrar al milenio. Pero ojo, aquí dice claramente que son catalogados como la humanidad caída. Continúa. Dice, en las más ideales circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que se va a vivir en el milenio, hermanos, no se va a vivir como se está viviendo ahora. Ahorita estamos padeciendo una pandemia. Eso no va a pasar en el milenio. Pero claramente la palabra revela que el que peca contra Dios le va a costar ¿qué? La vida. No como hoy, vas y fornicas, cometes un pecado y tu alma se condena. En el milenio no va a ser así. En el milenio, si tú caes en adulterio, en fornicación, te mueres. Por eso dice aquí básicamente que es maldito aquel pecador en el milenio. Y es importante el hecho de que comprendamos a la luz de la palabra que la condición de la humanidad va a ser exactamente la misma. Permítame continuar. Con capacidad de obedecer a Cristo, aquí hablo del milenio, en donde serán quitadas las fuentes de tentación. ¿Por qué serán quitadas las fuentes de tentación? Porque el agente o el catalizador de la tentación es Satanás en la actualidad. Dice claramente la palabra y revela en el Apocalipsis 19 o en el 20, los primeros versículos del 1 a 3, que Satanás va a ser atado durante el milenio. Entonces la humanidad ya no va a tener como excusa de decir, es que el diablo me forjó o me tentó a hacer esto. Porque la Biblia también revela y dice, Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por nadie. Satanás va a ser atado. Pero en el milenio, aunque Satanás va a ser atado, dice aquí claramente, en donde serán quitadas las fuentes de tentación, Dios va a demostrar que el hombre será un fracaso en esta prueba final del milenio. ¿A qué conclusión nos lleva esto, hermanos? Que desde el inicio de la humanidad de Génesis, la humanidad fracasó porque pecó contra Dios. Dios mandó el diluvio, Sodoma y Gomorra, hay un sinnúmero, y no exagero al decir sinnúmero de pasajes donde Dios emitió juicios temporales durante la historia de la humanidad. Aún hoy en día hay castigos, esta pandemia, el tsunami, son juicios de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad, básicamente, Dios le da básicamente 25.550 días a todos los seres humanos para arrepentirse y no lo quieren hacer. Hace 8 días compartía en Apocalipsis cuando hablaba de la quinta trompeta, donde van a salir monstruos que van a atormentar y aún así los hombres van a renegar de Dios y van a blasfemar contra Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y lo estoy demostrando bíblicamente y ustedes lo han comprobado. Por eso pasa todo lo que pasa. No es cuestión de que nos cuestionemos, ay, es castigo de Dios. Sí, Dios castiga, pero también Dios bendice y prospera a sus hijos y los que le aman y los que buscan su voluntad. Pero con esto, hermanos, estoy demostrando que la humanidad desde el principio hasta el milenio va a seguir con ese estándar de rebeldía, con ese estándar de rebelión contra Dios, con ese estándar de... Pero obviamente todo tiene un final. Por eso es importante el hecho de destacar a la luz de la palabra lo que nos revela. Ahora, quiero tocar el último punto de esta predicación. Voy a hablar, así como hablamos de la mortalidad del hombre, que el hombre es longevo,
y que de alguna forma Dios redujo, y que en los últimos tiempos Dios va a volver nuevamente a conceder una vida de longevidad abundante que no la tenemos. En aquel entonces los hombres van a vivir muchos años como en el Génesis. A nosotros no nos va a tocar vivir eso. Pero yo en lo particular, si hablo de mi persona, yo no necesito vivir 930 años. Aunque Dios me concediera 10 años de vida, con esos 10 años, Dios me da suficiente tiempo para arrepentirme, suficiente tiempo para recapacitar y para aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque dice Efesios 5:17, los días son malos. Y ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Esto me lleva a una alusión personal, hermanos. Los días son malos no por las circunstancias en sí, sino por la actitud del hombre. Porque hubo un diluvio. Porque destruyó Sodoma y Gomorra. No fue por la ciudad, fue por la actitud del hombre. Eso es lo que propicia que los días sean malos. Si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, si pasamos por un sinnúmero de angustias, es porque nosotros mismos lo propiciamos. No perdamos de vista este planteamiento en esta tarde, hermanos. Dios te da 25.550 días para hacer lo correcto, para obedecer su palabra. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué estás haciendo con los días que te restan? ¿Qué estás haciendo? Porque lo importante es precisamente llegar a esa reflexión. Mire, hermanos, vamos a ver otro aspecto, ya para concluir. Hablamos de la mortalidad del hombre. Adán murió a los 930, Matusalén a los 969, Moisés a los 120, hay gente que muere a los 90, 96, etcétera. Hay casos muy excepcionales que llegan a los 100. Tengo un tío que murió a los 100 años. Hay ejemplos. Pero el punto aquí a analizar es, hay otro aspecto de la vida que el hombre no está tomando en cuenta. Yo a lo mejor en mi mortalidad vivo, si Dios me lo concede, 80, 85, gloria a Dios, me doy por satisfecho. Pero aquí el cuestionamiento es, ¿qué estás haciendo con esos 25.500 días que Dios está dando? ¿Estás obedeciendo a Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? Y los días son malos, ¿sí? Y es lo que debo tener presente, hermanos. Y estamos llamados a eso. Pero, ojo, Mateo 10:28 dice lo siguiente. Mateo capítulo 10, verso 28, dice lo siguiente, hermanos. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí dice la palabra, dice Jesús, que el alma no puede matar. Mi cuerpo, ok. ¿Qué pasa con los que son arrebatados y no experimentan muerte? Ahorita nada más son Enoc y Elías. Enoc y Elías, que fueron arrebatados sin ver muerte. Después de Enoc y Elías no ha habido otro. Bueno, la Biblia revela que hay más de 7 arrebatamientos, cronológicamente hablando. Pero a lo que me refiero es de que como Enoc y Elías, va a haber muchos de nosotros. Cuando seamos salvos y arrepentidos y seamos alejados de la iglesia. Entonces, definitivamente, hermanos, hay que tomar en cuenta que el alma no muere. ¿Qué dice Marcos 12:25, hermanos? Marcos capítulo 12, verso 25 dice lo siguiente, hermanos. Dice, Marcos 12:25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Cómo seremos los que vamos a resucitar? En Cristo, obviamente. Seremos como los ángeles. Pues, ¿cómo serán los que resucitan sin Cristo? Porque también van a resucitar. ¿Serán como ángeles? ¿Como ángeles caídos? ¿Como demonios? Pero no van a ser como los ángeles de Dios.
Esto es importante que pensemos y tomemos en cuenta y tengamos pendientes. Si hablamos de inmortalidad, hermanos, viene del griego atanasia, que significa incorruptibilidad. Mi cuerpo es corrupto, envejece y se corrompe, hermanos, se hace polvo. Pero, hermanos, quiero concluir con Lucas capítulo 16, porque habla de la inmortalidad, hermanos. Lucas 16, del 19 al 31. No voy a entrar en análisis por premura de tiempo, pero sí nada más voy a leer este pasaje para aquellos que, por ejemplo, los testigos de Jehová hablan de la aniquilación, de que el alma muere, de que ya todo es vano y que te mueres y se acabó todo. Que a todo dar fuera así. Todo el mundo pecaría, ya para qué me arrepiento si me voy a morir y no va a pasar nada después de que me muera. Pero aquí claramente, y esto no es una parábola, es un acontecimiento verdadero. Lo voy a leer rápidamente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí hago un paréntesis rápidamente. ¿El rico tenía o no conciencia después de muerto? Sí, tenía conciencia de dónde estaba y a quién veía. Reconoció a Abraham y reconoció a aquel Lázaro que estuvo en su puerta por años. Y dice la palabra: él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Se cambiaron los papeles. Ojo a eso, hermanos. Por eso estamos hablando del tiempo. Porque si hablamos de la eternidad es atemporal. Si hablamos de lo terrenal es temporal. Es importante establecer esa analogía. Y aquí le dice a Abraham: allá él sufrió, pero aquí él es feliz. Allá tú con placeres y demás. Él pudo haber cambiado las circunstancias. Entendemos por qué los días son malos por nosotros y no por los días en sí mismos. Y aquí este pasaje lo confirma. Dice la palabra: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Aunque esto es literal y bíblicamente imposible. Por eso, hermano, la oportunidad, su tiempo, de esos 25.550 días, hermanos, ¿cuánto le quedan? Yo te pregunto en ese momento, no lo sabes. Solo sabe Dios de esos 25.550 días, cuántos te quedan a ti y cuántos te quedan a mí. Pero ¿cuál es la clave? Que esta predicación te haga reflexionar y digas: ¿sabes qué? Debo aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Dios me da oportunidad para hacer lo correcto, pero en cualquier momento, hermanos, reitero, tenemos la vida prestada, no comprada. Si tú no redimes el tiempo y lo aprovechas en las cosas del Señor, en cosas para la eternidad, no para esta vida terrenal, porque vas a volver a tener hambre, vas a volver a tener sed y te vas a volver a cansar. Piensa en hacer algo que trascienda la eternidad. Y esa decisión es tuya. Lo planteo y lo dejo a tu consideración. Toma en cuenta el rico y Lázaro, para que recapacitemos, hermanos, nos arrepintamos de corazón y le diga al Señor: heme aquí, estoy con un corazón dispuesto a hacer tu voluntad y ser sano. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias porque sé que has cumplido el propósito a través de esta meditación. Bendice
bendice a cada hermano, cada hermana que ha escuchado esta predicación. Sé que tu Espíritu Santo ha perfeccionado la obra en cada uno de ellos. Síguela perfeccionando también en nosotros. Debemos aprovechar bien el tiempo, Señor, porque los días son malos. Y sabemos que aprovechar significa, hemos aprendido, rescatar de la esclavitud. ¿Qué es lo que me esclaviza en banalidad? A lo mejor me esclaviza el trabajo, me esclaviza mi novia, me esclaviza los placeres de la vida, que son pura apariencia, como lo revela Pablo. Enséñame a aprovechar el tiempo, rescatando esa esclavitud, porque nos das esa capacidad. Y entonces sí, de manera voluntaria, poder, Señor, hacer tu voluntad, predicar la palabra a otros, hacer cosas que te agraden a ti, para honra y gloria tuya, Señor. Cumple tu propósito en cada hermano, cada hermana. Cumple tu propósito con este mensaje, Padre, para que reaccionemos, Señor, porque a eso nos llamas. Porque tu vida, tu palabra es la que transforma nuestras vidas. Y ahora lo más importante es saber que aunque estoy en este cuerpo mortal, el alma no muere. Y no debo solo enfocar mi atención en lo que haga en vida. Debo enfocar mi atención a lo que, de lo que hago en vida, pueda trascender a la eternidad. Porque tú eres eterno, Señor, y nos has llamado a una vida eterna. Sé tú tocando la mente y el corazón de cada persona, cada hermano, cada hermana. Y para aquellos que tengan duda de su salvación, en este momento les pido que repitan esa sencilla oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador y estoy separado de ti. Reconozco que viniste y moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personalmente. Te doy gracias por entrar a mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Padre, te damos la honra y gloria por esta bendición. Continúa en cada mente y en cada corazón para que tu Espíritu sea redarguyéndonos y guiando nuestras vidas para bendición y bienaventuranza nuestra. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.